Bien, fíjate, Carlos, en ese cuadro que está ahí, esos son cifras oficiales, eso no son cifras ni de la Universidad Católica, ni de ninguna otra institución, digamos, no oficial, pues, ¿no? Y ahí lo que vemos es la evolución de la pobreza y vemos cómo uno puede describir la historia económica de Venezuela a partir de esa gráfica. Si ven la primera parte del gráfico, desde el año 97 hasta el año 2001, ven que la curva, tanto la azul como la roja, y la diferencia es la pobreza total de la pobreza, Sí. de la pobreza relativa, perdón, de la pobreza extrema. Extrema, sí. Ambas caen, ¿verdad? Y eso es el resultado de lo que fue la Agenda Venezuela. Bueno, aquí ha pasado mucho tiempo, Sí. pues, ¿no? Y hablar de la Agenda Venezuela pareciera hablar de la prehistoria en este país, pero ese fue un programa de ajuste que supuso un crecimiento económico que cuando el presidente Chávez comenzó en el año 99, lo que fue su primer mandato, continuó buena parte de esas políticas, inclusive dejó algunos El de los gobierno de ministros. Caldera es el antecedente de... Claro, pues algunos de los ministros del gobierno de Caldera los mantuvo, inclusive la ministra Marisa Izaguirre Sí, durante un unos corto meses. tiempo estuvieron allí, Y ¿cierto? entonces, digamos que eso fue una mejora social que duró hasta el año 2001. Después del año 2001 las cosas se complicaron desde el punto de vista económico, se complicaron desde el punto de vista político, la pobreza creció hasta casi alcanzar los 15 millones de venezolanos en situación de pobreza de ingreso, y después de que se estabilizó políticamente el país en el año 2004, comienza el boom petrolero, que no teníamos recuerdo y no teníamos evidencia de eso desde hacía 30 años. Es decir, en Venezuela comenzó a ingresar divisas petroleras como no había ingresado desde hacía 30 años. Sí. Y eso es lo que hizo que esa curva cayera desde el año 2003 hasta el año 2007. Y eso es lo que el gobierno presentó como el gran triunfo de las misiones, el gran triunfo de la política social, la evidencia de la sensibilidad social del gobierno, cuando en verdad buena parte de ese descenso es exclusiva cortesía del aumento del petróleo. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a detenernos un momentito allí, Ajá. Luis Pedro. A partir de 2004. Tuvimos una experiencia en el registro histórico en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez con un boom petrolero. Tuvimos una segunda oportunidad en el 2004, como tú bien señalas, con otro boom petrolero. Sí. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, déjame decirte que ocurrieron más o menos cosas muy similares. O sea, una de las cosas que ocurrieron en los dos eventos, ¿verdad? Tanto cuando aumentó el precio del petróleo en el año 74 hasta el año 80, o el año 81, como cuando creció el precio del petróleo entre el año 2004 hasta el año 2007, los dos lo que pasó fue que evidentemente la pobreza se redujo. ¿Por qué? Bueno, porque había mayor capacidad de gasto, la renta petrolera se distribuye a través de mecanismos de mercado y mecanismos Pero de reduce gasto de qué público. forma, ¿cómo entender la reducción de la pobreza? Bueno, por reducción ejemplo? de la pobreza, O sea, la gente tener tenía, mayor ingreso, tener mayor posibilidad ingreso de los bienes y de tener cómo consumo. consumir más. O sea, cómo consumir más, la gente, bueno... Esa es la variable, el parámetro de referencia. Esa es en estas estadísticas, Claro, ¿verdad? Porque por supuesto la pobreza puede abarcar muchísimos aspectos, pero estamos centrándonos en la variable ingreso, que es la que además siempre le gustó al gobierno montarse. Ahora, lo importante de este asunto es que tanto ayer como hoy, es decir, tanto en la época de ese Pérez 1 como en el reciente boom petrolero, es que una vez que ese escenario favorable termina, pues entonces comienzan las noticias malas. ¿Y cuáles son las noticias malas? Bueno, las noticias malas las estamos viviendo en este año 2013, como se vivió en el año 89, cuando fue el primer ajuste. Bueno, una inflación en alimentos que probablemente cierren el año con 80%, Terrible. una caída de la actividad económica que probablemente sea del 3%, un aumento de la informalidad, sin hablar de otros problemas sociales colaterales que no tienen que ver directamente con el ingreso. O sea, en estos dos eventos hemos desaprovechado esa oportunidad. Yo le digo a mis estudiantes, en el anterior Pero fue ¿por qué, así. Luis Pedro, por qué se desaprovechó la oportunidad? ¿Por una política clientelar, Yo creo que asistencialista? hay muchas cosas, pero una de las razones fundamentales es que al gestor de políticas públicas, es decir, al gobierno, cuando le viene esa inmensa cantidad de ingresos, lo primero que cree es que le va a durar para siempre. Es decir, tanto en los años 70 como en el presente, en el pasado inmediato. Exacto. La idea era que esto iba a durar para siempre. Es decir, que el precio del petróleo, yo recuerdo alguna vez haber escuchado al presidente Chávez decir, el precio del petróleo va a llegar al infinito, ¿sí? Y eso mismo se pensó en los años 70. Entonces, cuando usted planifica, cuando usted ejerce gobierno sobre la idea de que esto va a llegar al infinito, pues entonces no toma demasiadas previsiones. Buena parte del ingreso petrolero desde el año 2003 al 2007, a mí me gusta decirlo así de una manera bastante cruda, nos lo rumbiamos.
¿Y cómo nos lo rumbeamos? Bueno, nos Bueno, se lo rumbeamos. rumbió el gobierno. Bueno, no, pero también la población, porque Sí. de alguna manera eso también El le nivel llega. de consumo, ¿no? Claro, entonces el nivel de consumo, que el gobierno es el gran responsable, la gente no es la responsable, porque por supuesto, si usted pone barato televisores de pantalla plana, si usted pone barato vehículos, si usted pone barato reposición de neveras, etcétera, pues entonces evidentemente esa oportunidad hay que aprovecharla. Pero ese ingreso petrolero, ayer como hoy, no se utilizó para invertir, no se utilizó para generar riqueza permanente. Y eso es lo que estamos pagando. O sea, lo que estamos pagando es que después de ese boom petrolero en Venezuela siguen habiendo 10 millones de venezolanos en situación de pobreza, según las cifras oficiales, no las cifras de Ahora, esas son las cifras, Luis Pedro, que maneja y llevan los gobiernos a los organismos internacionales. Entonces hablan permanentemente del programa del PNUD, que Naciones Unidas está avalando la reducción de la pobreza en Venezuela. ¿Y cuánto de cierto en la realidad que vivimos tiene que ver eso con lo que aquí existe en el país? Claro, pero es que esa realidad terminó en el año 2007. O sea, cuando usted ve esa cifra y ve que después del año 2007 eso se estabiliza, inclusive comienza a crecer, ya se acabó la propaganda. O sea, por ejemplo, estamos ya a la mitad del 2013. Ya para esta fecha, normalmente el INE saca sus estadísticas. Vas a sacar unas estadísticas donde va a decir que la pobreza se mantuvo o que inclusive se redujo. Bueno, tiene que mentir descaradamente si lo va a hacer así. Entonces, a partir del año 2013, ¿verdad? Con estos niveles de inflación y con estos temas de recesión, evidentemente la pobreza va a subir. Nosotros vamos a terminar el año con toda seguridad con por lo menos 11 millones de venezolanos en situación de pobreza, de lo cual, déjame decirte que no me proporciona la más mínima alegría, sino más bien una profundísima tristeza, sobre todo en un país que no tiene derecho, como dicen las señoras, ¿verdad?, a que esto ocurra. O sea, eso desmontaría, objetivamente hablando, el discurso oficial. Es que lo que desmonta del discurso oficial es imputarle a su política social la reducción de la pobreza. La reducción de la pobreza fue exclusivamente producto del aumento del ingreso petrolero. La política social del gobierno no puede reducir la pobreza porque atiende razones políticas, no razones sociales. Es decir, cuando usted asigna misiones o asigna preventa, Es una razón política. Si estás conmigo o estás contra mí, pues entonces por supuesto que usted no va a reducir la pobreza porque la pobreza le pega a los pobres, tanto del oficialismo como de la oposición. Sí, por supuesto. Ahora, un elemento que es importante, que la gente siempre habla cuando se dice o se menciona reducción de la pobreza, que es no significa estar permanentemente en el barrio. Dicho de otra forma, la gente piensa que también salir de la pobreza es salir del barrio hacia un apartamento, hacia otro mejor sitio para vivir, en fin, eso lo podemos medir como un valor. No, la clave en América Latina en general... Los brasileños lo manejaban mucho, sacábamos de la pobreza porque lo convertimos en clase media. Claro. ¿Se han convertido los pobres en este gobierno en clase media? Se convirtieron en consumidores de clase media hasta el año 2007. Más no de la clase media. Más no de la clase media. La clase media es como una aspiración. Sí, claro. Y además es una aspiración que no solamente tiene que ver de la puerta de la casa hacia adentro, no solamente es que usted coma o que tenga un televisorcito. Claro, porque antes había ascenso social y económico. Claro, sino que también cuando usted sale de la puerta de la casa para afuera, pues entonces no lo matan. De la puerta de la casa para afuera tiene como circular, tiene parques, tiene áreas verdes, tiene como recrearse. Entonces, es salir del barrio, no vale, es mejorar el barrio. Y el barrio es mejorable, o sea, toda la América Latina en estos últimos 10 años ha mejorado mucho más que Venezuela. Y también eso lo muestran las propias cifras internacionales. Qué paradoja, ¿no? ¿Y qué significa mejorar? Venezolano. ¿Y qué significa mejorar, Carlos? Significa mejorar las condiciones de vida donde vive la gente. No hay que andar mudando la pobreza. La pobreza se puede mejorar y hay que mejorar los barrios, hay que mejorar la calidad de vida de los venezolanos, pero con estas políticas no creo que lo vayamos a poder hacer. Ahora, ¿cuál es el futuro? Si se mantiene la misma tendencia, si se asume eso como una filosofía, pues estaremos en lo mismo. O sea, con esta orientación de políticas públicas no hay ninguna posibilidad de reducir la pobreza, a no ser que ocurra algún tipo, digamos, de evento extra cotidiano en el Medio Oriente y el precio del petróleo vaya a 200, a 300 dólares el barril. ¿Y eso qué es lo que va a significar? Bueno, significaría una caída, pero otra vez a nivel de consumo. La calidad de vida del venezolano, que no depende nada más de su bolsillo, sino que depende del buen funcionamiento de las escuelas, de los hospitales, de la seguridad, de la vialidad, eso no depende del bolsillo de la gente, eso depende de las políticas públicas. Una última pregunta, ¿en cuánto depende el perfil ideológico que tiene este gobierno frente a esta realidad de la pobreza? El perfil ideológico del gobierno, yo tenía ¿Cuánto pesa al final en la decisión y en la toma y en las políticas? Es como ponerse unos lentes opacos, o sea, la ideología lo que hace es opacar la realidad. Yo tenía un profesor que decía que las ideologías eran como las mascotas. A usted le puede gustar su perro, ¿verdad? Pero si a usted le roban la casa todos los días, el perro no funciona. Bueno,